Positivismo. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. Por tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. El positivismo, epistemológicamente hablando, significa sin valor o sin prejuicios, es decir, que no cree en las ideas previas o ideas a priori, porque todo está en abierto hasta que se demuestre objetivamente a través de un método científico. Tanto Comte como Mill se basaban en la idea de que todo conocimiento o actividad filosófica o científica debía partir de hechos reales y posibles de comprobar a través del método científico, por lo que rechazaban cualquier tipo de conocimiento previo a la experiencia. Pensamiento pedagógico positivista. Empecemos con Auguste Comte, que fue el creador del positivismo. Comte afirmaba que con su filosofía se había elevado por encima del materialismo y del idealismo, y que la filosofía que negaba lo había reemplazado por la ciencia. Herbert Spencer fue el mayor representante del positivismo. En su obra principal, Educación intelectual, moral y física, Spencer acentuó el valor utilitario de la educación y mostró que los conocimientos más importantes son los que sirven para la conservación y la mejoría del individuo, de la familia y de la sociedad. Influido por las ideas naturalistas de Rousseau, dio gran importancia a la educación física y al estudio de la naturaleza. Spencer fue uno de los mayores representantes de la pedagogía individualista. Para él, la filosofía representaba el conocimiento totalmente unificado de toda la realidad. Émile Durkheim fue el sucesor de Comte en Francia, padre del realismo sociológico. Explica lo social por lo social como realidad autónoma. Para Durkheim, la sociología determinaría los fines de la educación. La pedagogía y la educación no representaban más que un anexo o un apéndice de la sociedad y de la sociología. Por consiguiente, deberían existir sin autonomía. Whitehead afirmaba frecuentemente que es más importante mostrarse interesante que estar efectivamente correcto. La educación solo nos hacía aburridos y no interesantes cuando no alcanzábamos sus objetivos. Insistía mucho en la imaginación como motor de la educación y en el nuevo espíritu científico. En su libro La ciencia y el mundo moderno mostró profundo interés por el progreso de la ciencia, incluyendo que la ciencia podría auxiliar el progreso de la educación. Según él, ningún alumno debería terminar el bachillerato o la universidad sin dominar el método científico y sin conocer la historia de la ciencia. La Revolución Francesa. La educación propuesta por la Revolución Francesa debería de ser transformada en derecho de todos y debe de ser del Estado. La Convención elaboró varios decretos, expandiendo por Francia la enseñanza obligatoria sin mucho éxito. La Revolución Francesa dio fin en 1815, habiendo creado un nuevo orden en Occidente. Desapareció el sistema feudal con privilegios del clero y la nobleza. Los estamentos no eran fijos, sino clases sociales menos diferenciadas. La burguesía, por fin, campaba a sus anchas. Las libertades y derechos de la población aumentaban bajo el lema de libertad, igualdad y fraternidad. A pesar de eso, los más desfavorecidos terminaron siendo esclavos de su situación. Renació la República como un nuevo sistema de gobierno, y las diversas naciones europeas abrieron sus puertas a una constitución. Desde aquella época los planes de educación parecían más avanzadas que la práctica. El Plan Nacional de Educación no se llevó a la práctica. Su autor, Le Pelletier, fue asesinado en 1793, pero sus ideas inspiradas en el liberalismo del siglo XVIII tuvieron notable influencia en los sistemas nacionales de educación creados en el siglo XIX.